Todo lo que te enseñaron sobre el tiempo es incorrecto y en unos minutos entenderás por qué el viaje en el tiempo ya es posible. De hecho, ya existe un experimento que demuestra cómo hacerlo y es mucho más simple de lo que jamás hayas imaginado. Meses atrás subí un video donde resumí puntos clave para entender la naturaleza del tiempo y cómo funciona realmente. Antes de revelarles este secreto, mencionaré esos puntos otra vez. Primero, hay que entender algo fundamental. El tiempo en realidad es luz y la luz a su vez es percepción. Dicho de otra forma, el tiempo no existe, solo existe la percepción y por lo tanto solo existe el observador. Imagina esto, todos los eventos, pasado, presente y futuro están ocurriendo al mismo tiempo dentro de una gran caverna a oscuras. El presente sería nuestra percepción, pero es solo un delgado haz de luz que emite una lámpara o una grieta dentro de aquella inmensidad cavernosa. Es decir, nuestra percepción es muy pequeña para poder ver toda la caverna y todas las líneas de tiempo. Entonces, para viajar en el tiempo hay que ampliar nuestra percepción, cambiar nuestra pequeña lámpara que emite un delgado haz de luz por una lámpara mucho más grande que ilumine toda la caverna. Pero aquí no vamos ni a la mitad del secreto, así que esperen porque podemos viajar en el tiempo de manera física y sin usar una máquina. Por consiguiente, hay que entender que no podemos ver el futuro o el pasado porque literalmente están a oscuras dentro de la caverna. Recordemos que la percepción es luz, pero también es oscuridad. La oscuridad vendría siendo luz a una muy baja frecuencia de manifestación, por eso cuando la luz viaja a 300.000 km por segundo, el tiempo se detiene, pero el tiempo también se detiene cuando estamos a oscuras y pierdes noción del tiempo. Ojo aquí. La ausencia total de luz no existe, la oscuridad sigue siendo luz, sigue siendo percepción y la percepción siempre estará ahí mientras esté el observador. Ahora, ¿cómo viajamos en el tiempo? Parte de esta clave está en un experimento que llevó a cabo Michael Cifré. En resumen, este hombre se metía a cuevas a vivir por periodos de tiempo donde demostró que con ausencia de luz y aislamiento, la percepción del tiempo cambia. En el primer experimento estuvo 60 días dentro de una cueva y él creyó que habían sido 35. Su ciclo natural de vigilio-sueño dejó de ser de 24 horas y pasó a 48 horas, estando despierto 36 horas y durmiendo 12 horas sin sentir nada anormal. Asimismo, ocurrió una distorsión de tiempo al contar, comunicándose al exterior. Cuando él intentaba contar 120 segundos, en la superficie habían pasado aproximadamente 5 minutos reales. Esto último demostró que su percepción del tiempo se había ralentizado mucho. Lo mismo ocurrió con una espeleóloga llamada Sofía Follini. Hizo el mismo experimento de Cifré y lo más sorprendente es que ella aseguró que al final de su aislamiento solo habían pasado 2 meses dentro de la cueva, pero al salir en realidad habían pasado 4 meses exactos. Además, los mismos fenómenos han sido descritos por mineros del siglo XIX. Que trabajando bajo la superficie reportan pérdida del tiempo o pérdida del sentido del tiempo. Sentían que habían pasado horas cuando en realidad habían pasado minutos o al contrario, creían haber estado poco tiempo cuando en realidad habían pasado muchas horas. O también reportaban que el turno o jornada parecía eterno cuando estaban dentro de la mina, pero al salir sentían que el día pasaba de golpe. Todo esto demuestra algo interesante. Y ojo aquí, si el tiempo no existe y solo existe la percepción, cuando la noción del tiempo en aislamiento cambia, ¿estamos dando saltos temporales? Nótese aquí, además, que en aislamiento total el observador no mantiene una sola distorsión del tiempo, sino que puede ralentizar algunas percepciones y acelerar otras dependiendo de sus barreras mentales. En el mismo individuo, la percepción para dormir puede acelerarse y su percepción para contar ralentizarse. Incluso en grupo, algunos pueden sentir que pasaron horas, otros días y otras semanas en el mismo periodo de aislamiento. Al parecer, aquellos viejos adagios que pregonan pon tu mano sobre una estufa caliente por 1 minuto y te parecerá eterno, pero siéntate con una chica bonita por 1 hora y te parecerá 1 minuto, o el de qué largo 1 minuto esperando y qué corto 1 minuto disfrutando, no son solo una ilusión psicológica, realmente afectamos el tiempo, incluso sin oscuridad, pero todavía no vayamos tan lejos. Ahora bien, enfatizo, no es que afectemos el tiempo, sino que la percepción es el tiempo en sí mismo y nosotros creamos la percepción al observar. No hay divisiones, la percepción, la luz y el observador son lo mismo y crean la ilusión del tiempo. En oscuridad y aislamiento total, el tiempo se detiene, pero viajando a la velocidad de la luz también. Así que si viajamos a la velocidad de la luz detendremos el envejecimiento, pero si permanecemos el suficiente tiempo en oscuridad y aislamiento, también. ¿No? Según la teoría de la relatividad, si a dos gemelos se les separa y uno se queda en la Tierra y el otro se va de ella en una nave que viaja a la velocidad de la luz, cuando el viajero regresa pasó menos tiempo para él, es más joven, mientras que para el que se quedó en la Tierra pasó más tiempo y es más viejo. Bueno, este principio se le puede aplicar a dos gemelos en la oscuridad, siendo que para el gemelo que se quedó a oscuras pasó menos tiempo y es más joven, y para el que se quedó afuera pasó más tiempo y envejeció más. Pero no solo eso, recordemos que la percepción del tiempo en aislamiento y oscuridad puede acelerarse o ralentizarse, y esto de acuerdo a las propias paredes mentales del individuo. Entonces, eliminando las paredes mentales, el individuo puede ir y venir del pasado al futuro o del futuro hacia el pasado, un auténtico viaje en el tiempo. Y es que estar en oscuridad y aislamiento es como hacer un reset de tiempo, o mejor dicho, es como hacer caer la ilusión del tiempo que en sí no existe.
Ahora bien, entonces, ¿cómo viajamos en el tiempo? Bueno, muchos ya entendieron, pero seamos claros. La clave está en la oscuridad y el aislamiento. Si entramos a una cueva y permanecemos el tiempo suficiente hasta lograr alterar nuestra percepción, de modo que entremos tanto en desconexión exterior y al final percibamos que pasó un mes cuando en realidad afuera pasaron 3 meses, sería el primer paso y hay quienes ya lo hicieron. Pero si entramos en oscuridad y aislamiento aún más profundo, al grado de sentir que pasó un año cuando en realidad, cuando en realidad afuera ya pasaron 5 años, ya estamos viajando en el tiempo. Y aún mejor, si entramos en aislamiento y oscuridad aún más prolongado y profundo, al grado de sentir que pasaron 5 años cuando en realidad pasaron 20 años afuera, saldremos de la cueva físicamente igual que como entramos, pero con la novedad de que afuera habrán pasado 20 largos años en el futuro. Y a la inversa también. Y a la inversa también, si entramos en aislamiento y oscuridad al grado de sentir que pasaron 5 años cuando en realidad pasaron 5 minutos, estaremos yendo hacia atrás, hacia el pasado. Hay que enfatizar que como el tiempo no existe, si yo entro en aislamiento y oscuridad un año para viajar 5 años en el futuro, necesitaré comida y agua durante ese año dentro de la cueva, pero conforme vaya agarrando práctica y pueda manipular mi percepción acelerándola o ralentizándola y vea resultados, podría entrar solo un día en aislamiento y viajar un año al futuro, en cuyo caso no necesitaré ni comida ni agua porque para mi percepción habrá pasado un solo día y no un año, y el cuerpo obedece a la percepción y no al tiempo, pues este no existe. Justo como Michael Cifré comprobó al estar despierto 36 horas seguidas sin sentir nada anormal, pues para su percepción él cumplía con 16 horas despierto, que es lo común. Es decir, su cuerpo obedecía a su percepción únicamente. Ojo, cualquier necesidad fisiológica como comer, dormir o envejecer en aislamiento pueden ser manipuladas con la pura percepción y ya no con la ilusión del tiempo y sus horarios y sus ciclos. En vista de todo esto, con la práctica suficiente, yo podría estar 2 días en obscuridad y aislamiento para viajar 50 años al futuro y saldría de la cueva con hambre y sed de 2 días, pero lo más sorprendente, si para mi percepción solo pasaron 2 días dentro, pero 50 años afuera, saldré 50 años en el futuro sin que mi cuerpo haya envejecido, salvo lo de 2 días. Increíble. En conclusión, para viajar en el tiempo solo necesitamos una cueva aislada y oscura, mientras más aislada mejor, porque incluso el sonido puede crear una referencia temporal y afectar el resultado. Michael Cifré y Sofía Follini usaban luz ocasionalmente para comer o escribir, o usaban un teléfono para comunicarse al exterior, pero mientras más rápido se quieran ver resultados, se tiene que excluir todo esto. Y quizá ese es el precio que haya que pagar para viajar en el tiempo. ¿Quién está dispuesto a pagarlo? También se podría empezar a experimentar sin necesidad de ir a una cueva lejos de la civilización. Se puede aislar y oscurecer una habitación para comenzar a practicar y ver resultados, pero sí tendría que ser una habitación muy bien preparada, ¿vale? La élite que nos gobierna sabe que hay una íntima relación entre las cuevas y el tiempo, y nos lo muestran en forma de primado negativo en sus películas hollywoodenses como en Time Trap. Quienes no han visto esta película, háganlo y vean cómo algo similar a lo que aquí les cuento nos muestran. También hay leyendas que muestran lo que digo, como la legendaria historia de la piedra del Sumate en Hidalgo. También investiguenla y es realmente, ahí en esa historia pasó lo que aquí les estoy describiendo. Estados Unidos, país que verdaderamente ha experimentado con el tiempo, sabe que la clave para viajar en el tiempo no está en manipular las leyes de la física, sino en la mente. El proyecto Mountain, un proyecto diseñado por los Yankees para viajar en el tiempo, consistía en que, a sabiendas de que los pensamientos son electricidad, se construyó una máquina que era una silla y un casco, cuyo casco estaba conectado a una gigantesca planta eléctrica, planta que además incluía antenas de diseños bastante extraños entregadas por extraterrestres. En la silla, una persona entrenada se sentaba y se le ponía el casco que alimentaba la fuerza de los pensamientos con la planta eléctrica, por lo que cada cosa que la persona sentada pensaba se materializaba. Por ejemplo, si pensaba en una manzana, se materializaba al instante, pero lo sorprendente era que si pensaba en un recuerdo, en lugar de materializarse el recuerdo, se abrió un portal hacia el pasado, hacia ese recuerdo. El portal podía cruzarse y quienes lo hicieron jamás volvieron a cuando la mente del que estaba en la silla se volvía inestable y el portal se cerraba. Interesante. En fin, con esta información que les comparto, ustedes podrán viajar en el tiempo y si lo hacen correctamente, nos veremos en el futuro. Compartan y no olviden que pronto publicaré mi nuevo libro, La Portadora, una historia intensa de ciencia ficción y acción encaminada a revelar grandes secretos de la Matrix nunca contados como los de ahora, como el que aquí les revelo, así que espérenla. Bye.